también muy interesante lo que está pasando entre México y Estados Unidos, porque acuérdense ustedes, yo nunca olvido esa imagen del hijo del Chapo Guzmán cuando lo fueron a capturar en Culiacán y realmente sacaron pitados a todos los de la guardia y a los oficiales, a las autoridades de México. No se dejó capturar, pero luego pues sí que cayó Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, en manos de las autoridades, Gonzalo, y ahora hay un tema muy interesante que está llamando la atención porque él está colaborando con la justicia. Pues se declaró culpable en la corte de Chicago, en Illinois, y esa culpabilidad del hijo del Chapo Guzmán, conocido como el Ratón, le dio la posibilidad de entrar en el programa de testigos protegidos de los Estados Unidos. Lo que se puede saber es que el señor Ovidio Guzmán habría soltado información, no solo el hecho de haberse declarado culpable, sino información que tiene que ver con los grupos del narcotráfico en México, y eso ha generado un conflicto entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de Donald Trump. Pero para entender un poco qué es lo que está ocurriendo en México, en los Estados Unidos, con la detención y la culpabilidad del hijo del Chapo Guzmán, tenemos con nosotros a Carlos Matienzo. Él es especialista en seguridad de la Universidad de Columbia y conoce muy bien el tema de los cárteles en México. Don Carlos, gracias por acompañarnos en Blue Radio esta hora. Hola, muchas gracias por la invitación. Don Carlos, aquí, ¿cuál es el conflicto que hay entre los Estados Unidos y México? ¿Qué le está reclamando México al gobierno de Donald Trump con respecto y a la justicia de los Estados Unidos con respecto al hijo del Chapo Guzmán? Bueno, como bien lo mencionas, la detención no solo de Ovidio Guzmán, sino de otro de los hijos del Chapo Guzmán, que Joaquín Guzmán, que se entregó hace aproximadamente un año y además entregó a otro de los líderes del cártel de Sinaloa con engaños, lo llevó en un avión literalmente a El Paso, Texas. Esto generó una especie, abrió una ventana de acuerdos entre los hijos del Chapo Guzmán y las autoridades estadounidenses. No quiere decir que van a quedar libres, simplemente llegaron a acuerdo de colaboración con la fiscalía, al menos ya materializado el de Ovidio, porque ya tuvo, digamos, su audiencia ante un juez, y en la búsqueda de estos criminales de no enfrentar la sanción más alta, que en su caso sería la cadena perpetua. Para tener una sanción un poco más laxa y también tener algunos beneficios, como que sus familiares se puedan trasladar a Estados Unidos y ser protegidos, ellos pues deciden que aportarán información de inteligencia sobre los cárteles, sobre sus redes de protección al gobierno de Estados Unidos. Y en reacción, el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, directamente ella reclama a Estados Unidos que cómo es posible que después de todos los esfuerzos que hace México para capturar estos criminales, pacten con ellos. Francamente se ve muy mal el gobierno mexicano porque pareciera que, o da la imagen de que le preocupa lo que vaya a decir, lo que vayan a decir estos capos, ¿no? Y además en un entorno de acusaciones muy fuertes que estamos viendo en México contra gobernadores que pertenecen a su partido, Morena, que es el principal partido ahorita en el poder en México, que potencialmente han colaborado, llegaron a pactos o incluso protegían al crimen organizado, particularmente en este caso el cártel de Sinaloa, el gobernador de Sinaloa, que ha respaldado a la propia presidenta. Entonces, este reclamo de la presidenta de México, pues simplemente abona a la imagen que tiene la administración Donald Trump de que el gobierno mexicano protege a los criminales, ¿no? ¿Y por qué la diferencia? Porque el Chapo Guzmán se fue hasta las últimas consecuencias y está condenado a cadena perpetua. ¿Por qué el hijo cambia de estrategia? ¿Por qué decide colaborar con la justicia de Estados Unidos? Bueno, el caso del Chapo Guzmán, de su padre, era uno de, digamos, de los objetivos más grandes tanto para México como para Estados Unidos, y además no podemos olvidar que se escapó 2 veces de cárceles de alta seguridad en México. Entonces su margen de maniobra y de colaboración con el gobierno de Estados Unidos estaba prácticamente agotado. Por otro lado, los hijos del Chapo Guzmán, hay que tener muy en cuenta cómo fue la entrega de uno de ellos hace un año. Hace un año, básicamente, uno de ellos se entrega voluntariamente en El Paso, Texas, pero lo más importante es que en el avión en el que él vuela a Texas, sube a El Mayo Zambada, que es el cofundador del cártel de Sinaloa, tan importante como el Chapo Guzmán. Y entonces lo lleva con engaños
potencialmente en una operación que planificaron con las agencias de Estados Unidos. Entonces, digamos que entregó ese premio a las autoridades estadounidenses y eso abrió toda una nueva relación y una nueva ventana para negociar entre los hijos del Chapo Guzmán y el gobierno estadounidense. Otro dato, hace algunos meses, más o menos 17 personas familiares de los hijos del Chapo Guzmán pudieron entrar vía terrestre a Estados Unidos, básicamente se mudaron a Estados Unidos potencialmente con el apoyo de las autoridades migratorias. Todo esto nos va mostrando que han llegado a una serie de acuerdos. Ahora, es muy importante recalcar que no van a librar la cárcel. Esto no significa que no van a pisar la cárcel, simplemente no con las penas más altas. Al gobierno de Estados Unidos lo que le interesa no solo es arrestar a algunos de los capos, sino ir descubriendo las redes de protección, potencialmente las redes políticas y económicas que permiten que estos cárteles operen pues como organizaciones terroristas en México. Y finalmente, ¿cuándo podríamos ir sabiendo lo que va contando el hijo del Chapo Guzmán? ¿Hay fechas estipuladas para esto que nosotros podamos ir descubriendo, conociendo? Es muy, muy difícil. De entrada, ahorita, por ejemplo, en el caso de Ovidio Guzmán, que fue el que ya se declaró culpable, él ya ni siquiera sabemos dónde está arrestado. En este momento ya entra a un sistema de protección dentro de Estados Unidos, previo a que llegue su sentencia. Todavía no lo sentencian, pero lo tienen en una ubicación, digamos, oculta. Difícilmente nos van a decir lo que él particularmente dijo, pero lo que sí iremos viendo son nuevas órdenes de aprehensión, incluso potencialmente filtraciones a los medios de comunicación. Y muchos en México tenemos la impresión de que por lo que van y lo que está exigiendo ahorita el gobierno de Estados Unidos es que el gobierno mexicano arreste y realice investigaciones contra políticos, contra gobernantes que participaron en apoyar estas organizaciones criminales. Yo creo que ese es el resultado que potencialmente podemos ver, que ahora el gobierno de Estados Unidos se enfoque en las redes de políticos y empresas alrededor de los cárteles. Pero se puede esperar una colaboración de parte de México, porque usted nos está diciendo, a la presidenta Claudia Sheinbaum no le ha gustado mucho esta colaboración que brinda o ofreció brindar el hijo del Chapo Guzmán a la justicia estadounidense. Dependiendo de lo que vaya cantando, como se dice en estos términos, ¿se podría esperar una colaboración con estas capturas de posible gente involucrada comentada por el hijo del Chapo Guzmán en México? En materia, digamos, de criminales, de capos, miembros de los cárteles, la respuesta es sí. Hasta ahora ha habido, desde la llegada de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, ha habido una colaboración operativa muy intensa. Obviamente porque México tiene miedo a los aranceles que potencialmente Estados Unidos le ponga. Entonces ha habido grandes arrestos, ha habido muchas extradiciones y yo creo que eso va a continuar, el arresto de criminales. La colaboración en materia de detención y persecución de redes políticas, yo ahí no lo veo, porque digamos que la presidenta Claudia Sheinbaum está entre la espada y la pared. Por un lado, está tratando de convencer a Donald Trump de que sí va con todo contra el crimen organizado, pero por otro lado, no olvidemos que ella viene de sustituir a un líder, digamos, de la potencia de Petro y más, con niveles de aprobación mucho más amplios en México, prácticamente votaciones históricas, que fue Andrés Manuel López Obrador, y él fomentó esa política de pacificación como amigable con el crimen organizado, y él permitió... Abrazos no balazos, ¿no? Se llamaba así. Exactamente. Y muchos de estos políticos que están siendo señalados de haber colaborado con el crimen organizado, de pactar con ellos, son cercanos a él, son de su grupo político. Entonces ella le tiene miedo a romper, digamos, con el liderazgo político de su movimiento en México, pero por otro lado tiene que convencer a Donald Trump que sí lo está haciendo, que sí hay un cambio radical y que ella sí quiere combatir al crimen. Esa es la disyuntiva que estamos viviendo en México. Tenemos una presidenta, pese a que es la mayor votada de la historia del país, es una presidenta muy débil porque tiene a dos hombres muy poderosos, Donald Trump y el expresidente, cada uno con objetivos distintos en materia de combate al crimen organizado. Seguramente mi compañera Ana Cristina piensa diferente a usted, pero ya me toca hacer una pausa para las noticias del mediodía. Señor Matienzo, gracias por acompañarnos y muy interesante lo que está sucediendo entre Estados Unidos y México con el ratón, el hijo del Chapo Guzmán en la mitad. Feliz día para usted. Gracias, hasta luego.